Ustedes ahorita en pantalla están viendo perfectamente cuáles son los temas que pertenecen a la materia de español, por lo menos en esta primera parte. ¿Qué temas vamos a ver en esta primera parte? Vamos a ver el tema 1, obtención de información, es el tema general. El tema 2, organización de información. Y vamos a ver el subtema 2.1, funciones y características de los componentes gráficos del texto. Hasta ahí nos vamos a quedar con esos dos temas generales y con ese subtema, porque pues obviamente recuerden que hacemos por ahí algunas pruebas, y si alguien que está viendo la clase grabada y que quiere entrar a estas sesiones, pues recuerden que lo pueden hacer simplemente mandando un mensaje WhatsApp ahí en la descripción del video, ¿ok? Bien, entonces pues vamos a dar inicio, jóvenes, vamos a dar inicio al primer tema, obtención de la información. ¿Por qué es importante la obtención de la información? Fíjense bien, cuando se requiere obtener información acerca de un tema o dato, es necesario acudir a la fuente más adecuada para llevar a cabo la consulta. Aquí la situación, y sé que suena hasta sermón, porque seguramente varios de sus profesores les han dicho, no, es que en mis tiempos yo iba a la biblioteca y sacaba 20 libros y buscábamos la información en uno y en otro. Y ustedes dicen, bueno, pues a mí no me toca, maestro, pues ya fue su época, ahorita yo nada más busco en Google, busco la palabra clave y me da mucha información. Sí, te da mucha información y qué bueno, me da gusto que se les facilite la vida y la existencia y que no tengan que ir a la biblioteca, porque a veces es estar horas, obviamente, dentro de una biblioteca para encontrar la información. Sin embargo, sí es importante que sepamos en dónde buscar, porque como ustedes lo saben, ahora la información que se encuentra en la red, pues es tan variada y todo el mundo puede subir información que mucha de esta no es confiable. Entonces tenemos que ir a las fuentes confiables de consulta, a las fuentes confiables de información, ¿ok? ¿Y cómo hacerlo? Pues vamos a verlo, vamos a ver cuáles son los propósitos de algo que se llaman fichas bibliográficas, que aunque ya ahorita no se utilizan tanto porque cada vez vamos menos a las bibliotecas, todavía se siguen utilizando también de manera digital para poder encontrar de mejor manera un texto, un libro, un artículo, algo que nosotros necesitemos. Perfecto, entonces vamos a ver cuál es el propósito de las fichas bibliográficas. Cuando ustedes iban a la biblioteca o cuando las personas iban a la biblioteca, porque seguramente ahorita ya no acuden, esperemos que cuando a la prepa en la que entren sí hay una buena biblioteca, porque es muy bonito. El simple hecho de entrar a la biblioteca y de oler esa sensación que tenemos en el olfato a naftalina, que es una molécula que sueltan los libros cuando ya están un poquito viejitos. Híjole, es bonita porque prácticamente no se vive otra experiencia más que en una biblioteca. En una biblioteca ustedes la van a vivir. Ahora que también los de la UNAM, lo digo por experiencia, ese olor les estimula el sueño y hay quienes dicen voy a la biblioteca nada más a dormirme, ¿verdad? Porque ahí las bibliotecas son grandísimas, nadie los molesta, nadie les dice, ay, lo vas a andar durmiendo. Está bien, yo entiendo que son estudiantes y que están cansados, muy bien, pero léanse primero el libro y luego ya, ahora sí, no lleguen a dormirse directamente, jóvenes, no sean tan cínicos. Bueno, ok, ahora, las fichas bibliográficas, entonces, ¿cuál es su función? Como lo mencioné, hay bibliotecas demasiado grandes, entonces es complicado encontrar un libro en específico. Para eso tenemos una herramienta que se llaman fichas bibliográficas. ¿Cuál es su función? Pues identificar datos necesarios para conocer el o los libros que se piensan utilizar, ¿ok? O sea, tú puedes ir a la biblioteca y no puedes ir por un libro, puedes ir por varios. Entonces, si tú ya tienes en mente qué libro es el que quieres o qué autor es el que necesitas, vas a la ficha bibliográfica. No vas a ir a buscar en una biblioteca central, por ejemplo, de la UNAM, que tiene no cientos de libros, tiene miles de libros. ¿Cuándo vas a encontrar el libro y el tema y el texto que tú quieres? Te vas a tardar una eternidad, ¿ok? También sirven para conocer estas fichas los datos generales del libro, para que de esta forma sea más fácil la localización y conservación de la referencia en las fichas para consultas posteriores, ¿ok? Entonces, si tú dices, bueno, este libro está muy bueno y ya saqué información,
pero el maestro con el que estoy trabajando quiere más información más adelante. Pues yo ya copié la ficha, ya tengo los datos de mi ficha, y la próxima vez que vuelva a hacer la consulta, pues ya como ya tengo los datos, ya no es necesario volver a buscar las fichas de los temas que yo requiero. Esa es la gran ventaja de las fichas bibliográficas. Lo mismo pasa de manera digital. Si yo obtengo los datos del título, del autor, del tipo de texto o el tipo de libro, entonces lo que voy a hacer es que voy a poder encontrar de manera más fácil ese texto o ese libro. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Entonces, espero que hasta aquí eso del propósito de las fichas, pues entendamos cuál es su propósito. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Toda ficha bibliográfica debe de incluir lo siguiente. Por lo menos estos datos generalmente son los que se encuentran en una ficha. Casi siempre se encuentra el nombre del autor al principio. Hay veces que algunos textos no tienen nombre de autor, ¿vale? Entonces, pero sí tienen título de la obra, ¿ok? Materia a la que corresponde, de qué área, literatura, español, matemáticas, biología, de qué área o de qué materia. Editorial a la que pertenece, Santillana, Larousse, qué sé yo, cualquier tipo de editorial en la que se haya impreso ese libro. País de origen, ¿cuál es el país de origen de ese libro? El año de la publicación y colocación dentro de la biblioteca. Esto es lo más, para mí en lo personal, para una ficha bibliográfica es una de las cosas más importantes porque si no, ¿cómo lo ubico? A veces hay fichas bibliográficas que ya están dañadas y que por lo tanto yo ya no puedo encontrar este libro, ¿ok? Entonces tengo que ir directamente con la bibliotecaria o con el bibliotecario y decirle, oye, permíteme las fichas bibliográficas. Te va a preguntar, oye, ¿qué texto buscas? Pues ando buscando de esta materia. Entonces, él va a buscar esas fichas sobre ese texto. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, de esa manera tú las vas a poder encontrar más sencillo. Bien. Ahora, ejemplos de fichas bibliográficas dependen del tipo de información. Tenemos varios tipos de ficha bibliográfica. Tenemos una ficha bibliográfica que es la ficha particular, ¿ok? Y hemerográfica por tema, hemerográfica por nombre de la revista, periódico o folleto. Ahora, fíjate bien, ¿cómo son? ¿Cómo vas a encontrar una ficha bibliográfica particular? La característica principal es el nombre del autor. Una ficha bibliográfica particular va a tener el nombre del autor. ¿Ok? Entonces, oye, que el profe quiere un autor específico, sobre todo les pasa con los maestros de química, con los maestros de física y de matemáticas, regularmente los mandan a buscar un libro en específico porque dicen, si va a ser su material de apoyo, sí que sea de este autor porque para el maestro, pues es más funcional. Les gustó cómo escribía, cómo estaban escritos los ejercicios y entonces les va a decir, a ver, búscate, sí, el de matemáticas 2, pero, por ejemplo, el de Rojas Soriano Raúl, ese es el que quiero. No quiero otro, porque de Matemáticas 2 hay un montón de libros. Entonces, por eso esta es una ficha bibliográfica particular, ¿vale? Bien, entonces, esa es la característica, que siempre vamos a encontrar, al principio vamos a encontrar el autor. ¿Bien? Perfecto. Vale. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Ficha hemerográfica por tema. Ahora, en lugar de encontrar al autor al inicio, vas a encontrar el tema, ¿vale? O sea, entonces tú dices, bueno, a mí el profesor me está pidiendo un tema de clasificación de la materia. Y entonces, ¿de qué tipo de libro tienes que buscar? ¿Qué tipo de libro es el que tienes que buscar? Pues obviamente que tienes que buscar un libro que sea de química, porque está hablando de clasificación de la materia. Entonces, no vas a ir a buscar un tema de física para clasificación de la materia. Puede ser, pero lo más recomendable es de química. Entonces, el maestro te va a decir, no, pues de química, obviamente. Entonces, lo buscas por materia de química y así vas a poder encontrar. Ahora, que si bien específico el tema o el subtema, pues también puede ser que ahí lo encuentres en la ficha hemerográfica por tema. Cuando están por tema, es más fácil encontrar lo que requerimos de acuerdo a la materia, ¿ok? Al tema específico, pero regularmente vienen más por autor, ¿ok? Por autor o por título del libro. Vale, bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien.
Perfecto, entonces ahora vamos a ver la siguiente, ficha hemerográfica por nombre de la revista, periódico o folleto. Entonces, aquí viene el nombre de la revista, del periódico, del folleto. Por ejemplo, periódico La Jornada o revista Entrepreneur o el folleto de salud integral del adolescente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos perfectamente un ejemplo, dice aquí, nombre de la revista es Viajar. Aquí no vemos el nombre del autor, no vemos el título del libro o del folleto del periódico, simplemente vemos que el nombre de la revista, periódico o folleto. Esa es la manera. Entonces ya vimos estas tres tipos de fichas que podemos encontrar, ¿ok? Perfecto. Entonces, esa sería con relación, esta información es con relación a las fichas bibliográficas, ¿ok? Ahí están, ficha bibliográfica particular, acuérdate, por autor, por nombre del autor, ficha hemerográfica por tema, por ejemplo, química, clasificación de la materia, o literatura universal, o historia de México, qué sé yo, ¿vale? Ficha hemerográfica por nombre de la revista, ya mencioné algunos periódicos, ya mencioné algunas revistas, algunos folletos, ¿ok? Bien, entonces, esas son las fichas bibliográficas y sus propósitos, ¿ok? Y esa es la manera de obtener información de manera precisa y obviamente información confiable, sobre todo, de que ya lleva años escribiéndose, ¿vale? Ahora, hay otro tipo de organización de la información. Esta información, cuando se requiere, eh, sobre todo poner de manera muy particular o muy ordenada una información que se obtuvo de un texto muy largo, se pueden utilizar una técnica que se llaman fichas de trabajo o una forma de acomodar esa información, que son las fichas de trabajo. Entonces, cuando ustedes dicen, oye, es que me toca leer un artículo o un texto muy grande y me toca exponer, pues entonces puedes utilizar una ficha de trabajo que es diferente, es una ficha un poco más grande que la bibliográfica, y de esa manera vas acomodando tu información. Entonces, aquí nos dice que se entiende por ficha de trabajo un documento muy organizado y de extensión corta, en el que se resumen las informaciones más relevantes de un proyecto o investigación. O sea, regularmente lo ocupamos para investigar y de esa manera poder hacer nuestro proyecto, ya sea nuestra exposición o ya sea tal vez alguna práctica o inclusive una obra de teatro. Vamos acomodando en fichas de trabajo esta información. Obviamente esto sirve para mantener este registro de los elementos clave para la comprensión de dicho estudio o de los documentos generados. Si, por ejemplo, ustedes ahorita que están estudiando para su examen y que nosotros ingresa tu primera opción y un servidor les estoy dando mucha información, y ustedes dicen, bueno, no la estoy trabajando en el cuaderno, pues tal vez pueden utilizar las fichas de trabajo y entonces irlas clasificando por materia o por tema y resumir toda esta información que viene en las clases grabadas, en las clases que están en el grupo exclusivo de Facebook para los que están tomando el curso completo o en YouTube para los que están viendo estas clases de manera gratuita, ¿ok? Entonces, hay muchas técnicas. Por ahí estamos viendo un comentario de Víctor que nos dice que pues él trata de hacerlo de manera también memorística, ¿ok? También es una buena forma también, pero cuando tenemos demasiada información, pues obviamente, pues sí, tenemos que acomodarla. ¿Para qué? Para que, pues obviamente, si voy a memorizar algo muy importante, pues lo esté utilizando. Sobre todo en el inglés también esto es una herramienta sumamente buena. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura de una ficha de trabajo? Pues la estructura de una ficha de trabajo debe ser la siguiente. Debe de tener de entrada un título, porque si no, yo no sé qué tema es el que escribí. Tal vez lo tengo, pero no voy a estar leyendo toda la información.
o no voy a saber dónde empieza esa ficha de trabajo. Entonces, de entrada, el título. Mi resumen, pues sería mi contenido. Y los datos bibliográficos son muy importantes para saber de dónde saqué esa información, por cualquier cosa, porque si tengo que volver a investigar, pues vaya y regrese otra vez a la ficha de trabajo y ahí me venga, aquí viene la bibliografía, las referencias. Entonces la vuelvo a buscar y aquí venía todo lo que yo saqué, pero viene más información importante. O si el profesor me dice, oye, ¿de dónde estás sacando esa información? Dame por lo menos la referencia, porque es una información bastante buena y me sirve a mí para mis clases. Perfecto, se la das, ¿sale? Entonces, esto les ayuda como no tienen idea, tanto el hacer el resumen como los datos bibliográficos que estén ahí en su ficha de trabajo. Ahora, como ustedes ven en el diamante o en este hexágono, pueden ver que afuera hay otros hexágonos pequeñitos, que son los tipos de fichas. Tenemos fichas textuales, fichas mixtas, fichas de referencia y ficha de investigación de campo. ¿Cómo son las fichas textuales? ¿Qué son? Pues es un sencillo tipo de ficha de trabajo en el que simplemente transcribes una frase, un fragmento corto de la obra original de la que partimos, con el mismo lenguaje y palabras que en el original, ¿ok? Se copia el fragmento que nos interesa entrecomillado. Como les comentaba, tal vez quieres hacer una obra de teatro y quieres sacar alguna parte del texto, algunos diálogos y los vas a poner, como vuelvo a repetir, textualmente. No sería una paráfrasis, Ticia, porque la paráfrasis ya conlleva ciertas modificaciones en el texto, ¿ok? Ya la paráfrasis significa que yo le estoy dando un sentido al texto, que yo lo estoy explicando con mis propias palabras. Eso es una paráfrasis. Cuando se dice que es textual, es porque yo estoy copiando literalmente lo que dice en el texto y lo estoy pasando a mi ficha de trabajo. Simplemente resumido, tal vez estoy haciendo ahí algunas anotaciones con referencia a ese texto que estoy obteniendo, así como viene del libro. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a otras fichas que se llaman fichas de referencia. A diferencia de las otras fichas o de otras fichas, estas únicamente nos dan datos bibliográficos. Estas son las típicas fichas donde yo meto toda mi bibliografía. Regularmente, ya cuando acabe mi exposición, meto toda mi bibliografía, porque tal vez el profesor me la pidió. Me pidió que, oye, ya después de que di el tema de reproducción sexual o de reproducción asexual, oye, ¿de qué libro lo sacaste o de qué página de internet obtuviste la información? Entonces, en mi ficha bibliográfica la pongo hasta el final. ¿Ok? Pongo todo en mi ficha de referencia, pongo todas las referencias bibliográficas de donde obtuve la información. Entonces, dado estas características, las fichas de referencia deben de contener el autor, el título del libro o artículo, la edición, o sea, muy parecido a la ficha bibliográfica, pero esto sería una ficha de trabajo, una más grande, donde yo estoy poniendo varios libros, no solamente uno. En una ficha bibliográfica solamente viene un libro o un texto, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a pasar la siguiente ficha, y bueno, eran más, no alcancé a ver los hexágonos de hasta abajo. Hay fichas de resumen también o de síntesis. ¿Qué son las fichas de resumen o de síntesis? Bueno, este tipo de ficha se caracteriza por elaborarse con el fin de obtener un breve resumen del artículo, investigación, libro, capítulo que se esté analizando. Aquí ya, obviamente, ya estamos extrayendo más cantidad de texto, no solamente pequeños extractos, sino probablemente estemos resumiendo un tema completo, estamos resumiendo, por ejemplo, un tema de historia sobre la revolución. Están analizando el tema de la revolución y ustedes lo resumen en su ficha de trabajo, ¿ok? Entonces, esa es una ficha de resumen. Pero primero han de ponerse las ideas centrales y luego las secundarias que se vinculan a esta y o sus ejemplos, para que de esa manera sea más fácil también ubicar el tema que se está hablando y si se va a exponer, pues se tengan esos puntos clave. Es decir, técnicamente la ficha de síntesis básicamente busca las ideas clave, mientras que las fichas de resumen tratan de ofrecer una versión más corta de la totalidad del texto.
pero a grandes rasgos se emplean del mismo modo, ¿ok? Tanto las de resumen como las de síntesis son muy parecidas, nada más que en el caso de las de síntesis, obviamente se utilizan estas ideas centrales y luego las ideas secundarias, es decir, se va haciendo una relación entre estas ideas. Bien, vamos a ver la siguiente, ficha de análisis. Al igual que la ficha de paráfrasis, en este caso también trabajamos a través de nuestras propias palabras, aquello que hemos entendido. ¿Vale? Sin embargo, el contenido no es un reflejo del trabajo del que partimos, sino nuestro análisis o conclusiones personales al respecto. Es decir, tú ya leíste todo el texto, ya, es más, leíste todo sobre la Revolución Mexicana. Muy bien. No vas a copiar, no vas a sintetizar, no vas a parafrasear, vas a parafrasear un poco en este caso, pero en realidad ya hiciste un análisis de varias fuentes de información. Y al final, a manera de conclusión, empiezas a escribir sobre la revolución. Desde el inicio, en el desarrollo, en el cierre, lo vas escribiendo. Bueno, esto es una ficha de análisis. Estás tú generando nueva información a partir del análisis de diferentes textos, ¿ok? Entonces, no es necesario incluir en este caso los estudios de los que partimos. O sea, no vamos a estar repitiendo lo que ya investigamos, sino vamos a aportar ahora nuestra información, que sería una información nueva, una información que nosotros estamos digiriendo y que proviene de nuestra interpretación, ¿ok? Dado que el contenido de la tarjeta es elaboración exclusivamente nuestra. Bien, vamos a pasar a la ficha de investigación de campo. Fíjense bien, a veces vamos a querer hacer una ficha que no hable de información, que no hable de información presente en textos, ¿ok? Sino tal vez el del producto de un experimento diseñado por nosotros mismos o bien de una entrevista. En algún momento de la historia de su educación, seguramente los mandaron a hacer una entrevista, ya sea con su familia o ya sea con los compañeros o con algunos amigos, sobre algún tema. Entonces, ustedes tenían que obtener información. Pues bueno, cuando obtenían información, a esto se le llama investigación de campo. Pero cuando ustedes emplean la ficha de investigación de campo, pues ahí pueden resumir la información de estos resultados de sus experimentos, de sus encuestas, de las entrevistas, de la práctica que ustedes realizaron en la calle, qué sé yo. Eso es una ficha de investigación de campo cuando la ocupamos en, obviamente, un experimento, una entrevista o una encuesta, etcétera. Bien, y finalmente, las fichas mixtas, que son, como su nombre lo dice, se trata de una combinación de algunas fichas de trabajo. O sea, yo puedo ya tener varias, ¿no? Yo, por ejemplo, primero hice mi investigación, entonces tengo una ficha textual, después realicé un resumen de algún tema en específico, después hice mi investigación de campo, saqué mi bibliografía y entonces ya tengo un compendio de diferentes fichas de trabajo. Estos serían mis fichas mixtas, ¿ok? Entonces, es probablemente una de las más habituales, es la que incluye resumen, síntesis y análisis, o bien la ficha textual y la de paráfrasis o análisis. Entonces, ya tenemos varios tipos de fichas en un mismo trabajo, ¿ok? Eso sería una ficha mixta. Bastante sencillo, bastante. Perfecto, entonces acabamos de terminar de explicar el tema número 2, de dar algunos ejemplos, y me gustaría saber en este momento si ustedes no tienen alguna duda. Vamos a ver el siguiente tema entonces, jóvenes. ¿Cuál es el tema? Organización gráfica del texto. Ok, vamos a entender que de acuerdo a los diferentes tipos de textos, tiene que ver siempre un orden. Dependiendo del tipo de texto del que hablemos, vamos a tener más o menos ciertas características. Una de las características esenciales del texto es que la información contenida en el mismo es gráfica, se puede ver, ya sea por medio de escritos o dibujos, ¿vale? Toda esta organización tiene una función esencial para dar a entender o comprender la idea sobre el tema tratado. Entonces, no puede haber un desorden, jóvenes. No puede haber un desorden, como les digo a algunos de mis alumnos que les doy también en presencial, que les digo, jóvenes, si ustedes en su cuaderno no tienen un orden, no van a entender lo que se vio en la clase.
por más que me hayan escuchado, por más que hayan estado atentos, si ustedes a la hora de organizar esa información plasmada en un texto no existe ese orden, pues obviamente que no se va a comprender. Y por eso es tan importante esta organización gráfica del texto. Sobre todo cuando se añaden más cosas aparte de solamente el texto per se, es decir, las palabras. También puede ver tablas, puede ver dibujos, puede ver mapas conceptuales, diagramas, etcétera, etcétera. Esto me permite que obviamente haya una mayor organización. Ahora, ¿cuáles son las características de esta organización gráfica del texto? Pues lo primero, pues siempre vamos a ver un título, ¿no? Creo que aquí no hay ningún problema. El título es el nombre del texto o de los temas del mismo. Regularmente va al inicio con letras más grandes o sobresalientes. Aquí no hay ningún problema. De igual manera, el subtítulo es aquel nombre que separa partes del texto que tratan de temas diferentes. Estos además permiten anticipar el contenido general del texto antes de leerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo de periódico y bueno, perfectamente vemos ahí el título, ¿no? El título es La fotografía tuvo su fiesta en Quilmes, pero tenemos un subtítulo que dice aquí, probablemente, no sé si lo alcancen a ver ustedes, pero dice, los jurados debieron evaluar más de 2,500 obras que llegaron de 37 países, ¿no? Ese sería el subtítulo. ¿Ok? Y por ahí vemos otra característica que es la imagen, ¿vale? Bien, entonces un subtítulo nos permite entender que ya hay una separación entre tema y tema, ¿ok? No siempre hay subtítulos, pero son muy importantes para saber de qué tema es del que se está hablando. Bien, entonces ese sería el subtítulo. Por otra parte, tenemos una característica gráfica de los textos que es el apartado. ¿Qué es el apartado? Pues se refiere a cada uno de los párrafos o series de estos que dentro de un decreto, orden o artículo de una ley o reglamento escrito o discurso se dedican a un asunto o aspecto del mismo. O sea, son apartados, regularmente nos los ponen así como que ya sea con incisos, ya sea con algún corchete, ya sea con algún número, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme mostrarles un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de apartado. Aquí nos dice que para entender con claridad, llamaremos apartado a cada una de las partes que podemos descubrir en el texto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el texto de Azorín. Si se examina detenidamente, pues tenemos varios apartados. Por ejemplo, dice aquí el apartado A comprende las líneas 1 a 8. ¿Ok? Entonces ahí viene una información importante que viene por párrafos, entonces nos estamos refiriendo al apartado A. El apartado B dice, está integrado por las líneas 8 a 13. Y aquí nos dice que desde el caballero, su padre, hasta exalta, o sea, nos está dando la palabra de inicio y la palabra final. Y el apartado C se compone de las líneas 14 a 15, desde el niño hasta sin hablar. Y así sucesivamente, hay diferentes ejemplos de apartados. ¿Podríamos considerar los párrafos como apartados? Sí, podemos considerarlos como apartados, sobre todo si hay todavía información implícita. Regularmente la podemos ver subrayada, la podemos ver en incisos, la podemos ver en corchetes, pero suele ver un apartado en los textos para darnos una amplitud de la información. ¿Perfecto? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna cuestión. Si hay alguna cuestión, díganmela, porque ahora vamos a ver lo que es el subapartado, que pues está en relación con el apartado, pero aquí esta información es extra, es información que siempre vamos a ver como extra, que está contenida dentro de este apartado. Esto con el fin de definir o ampliar alguna idea principal, concepto o palabra clave del mismo. Es decir, tal vez no fue suficiente con el apartado, entonces hay que crear un subapartado, ¿no? Lo vemos mucho en ciertos libros, por ejemplo, en el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde obviamente se hace referencia al infierno, se hace referencia a los círculos del infierno, se habla del paraíso, se habla del limbo, se habla del purgatorio, pero Dante Alighieri, este autor que escribe la Divina Comedia y que habla sobre el infierno tal y como lo imaginamos,
también sus referencias son más políticas que alegóricas, es decir, son más de un tinte social y político, haciendo referencia a diferentes personas de la vida real y de su época, que en sí a la cuestión del infierno. Entonces, por eso en la Divina Comedia es una obra un poquito complicada, porque viene, aparte del texto que se encuentra, hay muchos subapartados donde nos están poniendo hasta abajo algunas referencias a las cuales está haciendo mención, de las cuales está haciendo mención Dante Alighieri. Es un ejemplo, sé que muchos de ustedes probablemente no hayan leído la obra, pero seguramente han leído un libro donde vienen estos subapartados. Por ejemplo, aquí Víctor nos dice, el apartado es información importante del texto y subapartado da información extra. Exactamente. El apartado es información importante y el subapartado también es información importante, pero es extra, es información que tal vez cuando tú vas leyendo un texto, un periódico, un libro, pues no le pones atención, lo dejas hasta el final, ¿no? Hasta que tal vez termines el capítulo, termines la página y lo dejas hasta el final, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ejemplos de apartados, ¿no? Por ejemplo, aquí el apartado 1 nos dice el concepto de cultura, elemento para comprender todas las acciones. Los subapartados serían estos: acciones y representación del mundo palabra, pensamiento arte, sentimientos, angustias, violencia, angustia, orden político social, nomadismo, urbe. Esto solamente lo vamos a ver si ustedes revisan un libro, ¿ok? Si ustedes revisan un libro, dense la tarea de revisar un texto para que identifiquen estos apartados y subapartados de los cuales estamos hablando, para que haya mejor comprensión aún con estos ejemplos, aparte de estos ejemplos, ¿ok? Bien, entonces de todas maneras ahí se dan se dan una serie de ejemplos de los apartados y subapartados. Bien, ahora vamos a ver qué es el índice. ¿Qué será el índice? Es la parte del texto en el cual se define cada uno de los temas, sus temas, unidades y o bloques por página regularmente comprende el mismo. Aquí en el índice creo que no tenemos problema. Todos comprendemos que antes de revisar cualquier tema, primero tenemos que revisar que los temas que queremos analizar estén en el índice. Y si sí están, ver en qué página, para no estar revisando todo el libro, para que esta tarea no se haga titánica. Si estamos revisando un libro que tiene más de 300 páginas, pues obviamente no nos vamos a ir página por página, sino que tenemos que revisar el índice. Y efectivamente, Víctor, en tus libros de texto también hay muchos apartados. Sí, prácticamente en todos los libros de texto hay apartados. Bien, entonces esto del índice creo que no hay mayor complicación. Ahora, tampoco en la ilustración, que es la ilustración, pues es todo el dibujo acerca del texto para visualizar la información presentada. Ya depende del texto. Hay libros que tienen demasiado texto, pocas imágenes o nulas imágenes, o hay algunos libros, algunas obras literarias que tienen más imágenes, más ilustraciones que texto en sí. ¿Ok? Entonces, pues estas ilustraciones son fácilmente identificables en el texto. Por otra parte, también puede haber, dependiendo de la naturaleza del texto, puede ser un artículo, hay gráficas. ¿Y qué es una gráfica? Esta es toda aquella que aparece en el texto y que proporciona información acerca de datos numéricos o geométricos, ya sea en datos numéricos con una geometría de manera, a manera de plano, ¿no? Con el fin de conocer su relación en el espacio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Hay libros que te cuentan una historia con imágenes, Víctor. Efectivamente, hay libros que te cuentan pues solamente con imágenes, ¿no? Sobre todo hay muchos libros obviamente infantiles que pues tratan de simplemente con imágenes contar una historia, ¿no? Ahora, en cuanto al ejemplo de gráfica, pues aquí tenemos una gráfica en donde pues lo que está mencionando anteriormente, pues tenemos un eje X, que serían las líneas horizontales, y un eje Y, ¿no? Aquí pues simplemente se está viendo lo que es la temperatura, ¿no? Representa las temperaturas máximas y mínimas de los primeros días de mayo en una granja de una escuela, es decir, pues fue un experimento que se realizó en una granja de una escuela.
Bien, entonces, ¿qué más puede tener esta organización gráfica del texto? Pues también puede tener tablas, que son aquellas que se relacionan con la información del texto, y esto con el fin de establecer características, similitudes o relaciones entre diferentes conceptos o frases. Las tablas proporcionan relaciones acerca de cuestiones numéricas, geográficas, biológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo de tabla, ¿no? Aquí tenemos un análisis FODA y pues se mencionan, por ejemplo, las fortalezas, se mencionan, bueno, aquí nada más alcanzan a mencionar que todos son fortalezas, que no hay debilidades, que no hay amenazas y que no hay oportunidades, ¿ok? Pero si las hubiera, ahí estarían en esta tabla. El subrayado, pues es algo bien sencillo. Obviamente, pues se utiliza con el fin de resaltar la importancia del concepto. Nosotros mismos lo utilizamos, pero en un texto también pueden resaltar esas ideas principales con un subrayado. Este subrayado puede ser como se está viendo en la imagen, con una línea delgada o con un marcador o con negritas o con una cierta diferencia en cuanto al color del fondo, ¿no? Y esas, pues bueno, son palabras clave o frases que son esenciales para la comprensión. Entonces, pues aquí vemos perfectamente que en este texto en inglés, pues se resaltan ciertas características de este texto. Bien, perfecto. Ese sería el subrayado. Y vamos a pasar al último, que es el recuadro. ¿Qué son los recuadros? Son cuadros que se colocan dentro del texto, ¿vale? No, regularmente no están afuera, pero pueden estarlo también. Esto con el fin de resaltar la importancia de la información y así comprender mejor el tema tratado. Entonces, aquí tenemos una nota periodística que lleva por título La doctrina Parot cae en Estrasburgo. Bueno, es una nota es elegida al azar, pero bueno, aquí obviamente pues tenemos el subtítulo y tenemos el texto, pero también tenemos recuadros. ¿Para qué son estos recuadros? Pues si nosotros analizamos el texto, pues tal vez esto nos está dando un preámbulo de la información que se está viendo aquí arriba, o tal vez es una información todavía más relevante para llamar la atención del lector y de esa manera no haya la necesidad que tal vez con que lea el recuadro, eso le genere atención y de esa manera pues siga leyendo el mismo texto, ¿ok? Esa sería la finalidad en este caso, pero el recuadro pues ya lo vimos, tiene varias situaciones, ¿ok? Perfecto, entonces ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece, jóvenes? Pues hemos terminado con este tema de organización gráfica del texto. También se utilizan para resaltar un título de un texto. También se puede utilizar para resaltar un título de un texto. Y muy bien, pues ahí está las características de la organización gráfica del texto, que son esenciales, obviamente, para que la información que nosotros veamos siempre la tengamos en orden. Entonces, regularmente los textos formales, los textos impresos, los textos digitales, cuentan con estos apartados. Muy bien, pues bueno. Perfecto, vamos a ver, entonces aquí terminamos, vamos a concluir. Aquellos que están viéndolo a través de YouTube, pues bueno, recuerden seguir viendo las clases, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, hasta luego.